Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a nuestro evento en línea hoy, barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas posteriores al COVID. We are going to Posteriores al COVID-19, que será una presentación del libro y un diálogo entre autores y autoras del mismo. Este evento forma parte de una serie de 4 eventos en línea organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo en cooperación con varios socias y socias, compañeros y compañeras en todo el mundo. Esta serie en línea es una contribución crítica en el contexto de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios llamada por la ONU, que tendrá lugar a finales de septiembre. Gran parte de la sociedad civil y de los movimientos críticos rechazan a la cumbre por diversas razones, y nosotras como Fundación Rosa Luxemburgo nos solidarizamos con todos aquellos y aquellas que trabajan por una transformación real de los sistemas agrícolas y alimentarios. Mi nombre es Patricia Lizarraga, yo soy coordinadora de proyectos en Buenos Aires, Argentina, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Voy a moderar el evento de hoy junto a mi compañera Refi Love, que se va a presentar más adelante. La Fundación Rosa Luxemburgo es una fundación política asociada al Die Linke, que es el partido de la izquierda alemana, pero independiente de este partido. Activa a nivel internacional, se encarga principalmente de llevar a cabo una labor de educación política y se considera un foro de debate para fomentar el pensamiento crítico y elaborar alternativas políticas. La Fundación Rosa Luxemburgo se ocupa de temas como soberanía alimentaria, justicia climática y participación democrática. Esta publicación que estamos presentando hoy celebra su lanzamiento internacional y es producto del esfuerzo conjunto del Grupo de Trabajo de Políticas Agrarias de la Fundación Rosa Luxemburgo, junto a muchos aliados y aliadas, compañeras y compañeros en todo el mundo. Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo necesitan ser transformados para las personas, para el medio ambiente y el clima y para nuestro futuro compartido. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto además que la distribución y la comercialización de alimentos está profundamente concentrada, que es poco equitativa e injusta. Paso a mi compañera Refi Love. Thanks so much, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia, por esta introducción y por explicar quiénes somos. Yo me llamo Sofía Zavala, soy coordinadora en la Fundación de Rosa Luxemburgo en Sudáfrica, y en esta publicación que queremos lanzar hoy, barreras sobre los sistemas agrícolas y alimentarios en el post-COVID-19. Son dos distintas partes. Primero analizamos el impacto de la pandemia COVID-19 en el acceso a los alimentos, y segundo, cómo esto ha causado contradicciones en las cadenas alimentarias desde diferentes perspectivas. Los artículos evalúan los impactos sociales, las violaciones de los derechos a los alimentos y también el secuestro de la producción de alimentos y la comercialización de los alimentos en las grandes empresas, y también los tickets y los precios de los alimentos. Y también analizamos el papel de las organizaciones sociales que producen y distribuyen alimentos y cuál es el papel del Estado en todo ese complejo sistema. Además, las experiencias de los movimientos sociales y de los campesinos durante la pandemia muestran que hay diferentes sistemas alimentarios a nivel local, son posibles y necesarios, y nosotros podemos ayudarlos para implementarlo, y basado en las comunidades donde la reciprocidad es importante para mantener la vida. Los artículos muestran ideas acerca de cómo después del COVID-19 el sistema puede desarrollarse mediante estrategias que provoquen
ese cambio necesario y con la inclusión de múltiples actores involucrados en llevar los alimentos a las mesas. Y también analizamos los riesgos y los peligros del dominio de las grandes corporaciones en nuestro sistema alimentario. Este evento en línea quiere mostrar cuáles son esas posibilidades y oportunidades. Y la Fundación de Rosa Luxemburgo en esta publicación, Barreras para los sistemas agrícolas y alimentarios en el post-COVID-19. Hay perspectivas desde Asia, de 3 países, India, las Filipinas y Camboya, y las Américas también tienen estudios de caso y aportan sus experiencias de movimientos sociales desde Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y en el evento online, hoy algunos autores presentan sus análisis y también muestran cómo el sistema alimentario agrícola después de COVID-19 puede desenvolverse. Muchas gracias. Y antes de pasar la palabra a Patricia, posiblemente es importante notar y comentar que pueden hacer preguntas en cualquier momento a través de preguntas y respuestas. Indiquen también a quién quieren formular la pregunta y para preguntas técnicas utilicen el chat. Por favor, nuestros colegas técnicos responderán de la mejor manera posible. Y también decirles que vamos a recordar este evento online. Muchas gracias. Lisa, paso la palabra a ti. Gracias, Refilove. Bueno, Thank you, Refilove. Para poder un poco contar cómo va a ser el evento, este evento se divide a grandes rasgos en 2 partes. En la primera vamos a hacer una conversación con nuestros invitados e invitadas para obtener algunas ideas sobre los temas que acabamos de exponer. Además de ser los ponentes, también esos escribieron en el libro, tienen sus capítulos en el libro, que luego ustedes lo pueden leer. Tras las intervenciones de los ponentes, en la segunda parte, tendremos la oportunidad de intercambiar con ustedes y responder a sus preguntas y comentarios. Les pedimos que entiendan que debido al formato no podemos permitir ninguna intervención oral, sino únicamente las preguntas escritas del turno digamos, en la función de preguntas y respuestas. Les pedimos que pongan ahí sus preguntas, nosotros las agruparemos para responder al mayor número posible de ellas. Pueden hacer las preguntas en inglés, en portugués o español, y por favor indiquen también a quién de los ponentes va dirigida la pregunta para facilitar ese debate posterior. Entonces, tengo el honor de presentar a la invitada de hoy, a los invitados. En primer lugar, Vijay Shankar, de la India. Es un experto en agricultura sostenible y ha trabajado para fortalecer las instituciones comunitarias, equitativas y autosuficientes. Es cofundador y director de investigación en Samaj Pragati, disculpen cómo pronuncio, pero es Samaj Pragati Sayog, de CSPS, una organización sin ánimo de lucro de la India Central. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios Avanzados de la India, de la Universidad de Pensilvania, y actualmente es profesor adjunto en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Shiv Nadar de Delhi. Mateus Gringo Assunção, de Brasil, es economista, militante del Movimiento Sin Tierra e investigador del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales. Forma parte de Periferia Viva, una red solidaria creada entre movimientos sociales para garantizar el acceso a los alimentos, surgida durante la pandemia en el 2020. Kiana Mike, de KZM Multiprise, Estados Unidos. Kiana es la directora fundadora de KZM Multiprise y durante más de 11 años ha trabajado en el fomento de una economía solidaria basada en los alimentos en la región de Nueva York. Kiana también participa en el trabajo de política local e internacional en temas como la soberanía alimentaria, tenencia de la tierra y la salud. Forma parte del Consejo Internacional de Urgency, del Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil para las Naciones Unidas, así como de las juntas de Farmers Market Coalition, South Bronx Farmers Market y The Point Community Development Corporation. Por último, tenemos a Ang Chitlom, de Camboya, quien es licenciado en Administración y Estudios Budistas. Actualmente es abogado asociado y consultor independiente en Camboya.
Lleva 23 años de experiencia laboral en los campos de la agricultura sostenible y ecológica, la gobernanza de la tierra, bosques y gestión de recursos naturales, así como también de la justicia medioambiental y la democracia. Recientemente, en 2020, fue autor del informe de investigación sobre los impactos del uso de pesticidas en la agricultura en Camboya y el impacto de la plantación de azúcar Phnom Penh en Kampong Speu, en Camboya. Le damos muchísimas las gracias por estar acá y damos comienzo al debate, empezando con Kiana. Si me escuchás, Kiana. Yes, I can hear you. Yes. Bueno, Kiana, sabemos que Estados Unidos es un país rico y uno de los países más poderosos del mundo. Sin embargo, incluso en los Estados Unidos, el hambre y el acceso a los alimentos es un problema para muchas personas. Queríamos preguntarte cómo se representa, cómo es la inseguridad alimentaria en Estados Unidos y en Nueva York en particular, y qué sectores de la sociedad se vieron más afectados durante la pandemia con el problema del acceso a alimentos. Yeah, I think that's a great question. I mean, when Creo I think que la pregunta es fenomenal. Si pensamos en la seguridad de alimentos en Estados Unidos, parece como que es la misma situación como con la población. Pues analizamos los más de edad avanzada, los niños hay 42 millones de americanos que viven en un problema de inseguridad alimentaria, y esto impacta también las comunidades urbanas, rurales, pero es importante saber que estas tasas desproporcionalmente son más altas entre personas de color o indígenas. Así que además de esos factores económicos como ingresos, estas disparidades son incluso más grandes. Y nuevamente, incluso si hay 30 millones de niños, 13 millones de niños, pues de ellos 1 de 4 se evalúa como estar en inseguridad alimentaria. Y yo también lo veo en mi vecindario, en Harlem. Allí hay largas colas de personas ancianas de diferentes colores, tanto en la lluvia como en el sol, están ahí en la cola para recoger sus cajas con alimentos. En estas cajitas hay sobre todo alimentos donados. Y hablando de alimentos, a veces hay donaciones de pequeños agricultores, pero la mayoría realmente es alimento que de otra forma iría al depósito de basura, que es de las grandes corporaciones. Y a menudo lo que no analizamos es que también hay niños y niñas, y no sabemos si están en casa o si vuelven a la escuela, pero el caso es que muchos en edad escolar o incluso de secundaria tienen hambre mientras intentan estudiar. Y en las áreas rurales las personas también están en colas para recoger alimentos y están ya desesperados. Y también quisiera comentarles que durante esa pandemia pues hemos visto de forma más pronunciada esa situación de pobreza, pero también hay determinadas imágenes que muestran con gente sonriéndose, con voluntarios que están contentos, y esas imágenes que se suben con dibujos y flores y sonrisas, y la gente pues piensa, todo va bien, y eso sigue, eso no ha cambiado, incluso hay más personas en esas colas, pero la inseguridad alimentaria no ha bajado, sino ha subido, y continuamos a ver en medio de la pandemia muchos esfuerzos mutuos, sino esa narrativa de poner encima de todo, por ejemplo, la respuesta a la emergencia. Pero lo que ocurre es que esas disparidades continúan allí y se exasperan, o sea, se agrandan por COVID. Y esas narrativas de que pues no cuenten la historia verdadera como lo hace el gobierno,
pues las soluciones que buscamos a menudo son a corto plazo y no son a largo plazo basados en un sistema reformado de alimentos. Y vimos comunidades, por ejemplo, CSA es un mercado de los agricultores y también cooperativas. Y si vemos estas situación de desesperanza y al mismo tiempo esas imágenes dolorosas, no debemos olvidar que eso no es posible superar el hambre con donaciones o con obras de caridad, tampoco después de la pandemia. Sí, gracias, Kiana. Después seguiremos profundizando sobre la situación en Estados Unidos concretamente durante la pandemia. Quisiera continuar con Vijay Shankar, si me escucha. ¿Sí? ¿Sí? Vijay. Yes, I can hear. Yes. You Vijay. can call me Vijay. That'd be simpler. Vijay. Vijay, ok. Vijay is my name. Ok, en tu artículo defendés la ampliación del papel regulador del Estado en los mercados. ¿Puedes ampliar este argumento con más detalle y qué crees que pasaría si el Estado comienza a retirarse de la regulación del mercado de alimentos? Yes. Yeah. To understand why. Para entender por qué la regulación es necesaria en esos mercados, tenemos que entender la estructura de esos mercados, que es oligopsónica por la naturaleza en la India. Y una característica predominante en esos mercados es que hay poca cantidad de comerciantes, porque son muy pocos pero muy fuertes. Y ellos compran de una gran cantidad de agricultores, así que hay demasiados vendedores y muy pocos compradores. Y ellos tienen un fuerte poder de negociación por ser ese número tan pequeño de compradores. Y hay también muchos vendedores, y en India precisamente son pequeños agricultores que pues, están en esa categoría con muy pequeñas tierras. Y podemos decir que se ha dicho que a los precios se fijan por parte de esas grandes corporaciones y son sobre todo personas privadas que intentan explotar a los pequeños agricultores. Así que si vemos cómo surgió todo, pues fue justamente en esa situación de la pandemia y cuando se desintegró el papel del Estado. Y en diferentes niveles y una gran cantidad de actividades, pues se ha retirado el Estado. Y la protección legal de los pequeños agricultores prácticamente es cada vez menor. Y otro problema es que los pequeños agricultores, sobre todo en las diferentes redes donde quieren obtener créditos, pues tampoco son productores libres en ese sentido, sino mayoritariamente tienen que tomar un crédito de aquellos a los que después quieren vender sus productos. Así que hay ahí unos mercados interconectados. Y los que aportan los productos, los comerciantes y los que al final se llevan toda la comercialización son las mismas personas y así tienen diferentes ventajas por parte de los compradores y eso es importante reconocer. La situación de los pequeños agricultores es muy débil. Y luego también ha habido un movimiento por parte del Estado que han también instaurado ciertos bancos de crédito el año pasado, por ejemplo,
hubo cambio en diferentes piezas de legislatura que dio mucho poder a los actores privados. Y ahí también vemos indirectamente que la relación con los comerciantes pues incluyen ahora muchas empresas privadas, muchas multinacionales que también entran en ese comercio de distintos países y ellos pues intervienen en la agricultura, también con el arrendamiento de tierras, etc. Y como organización, nosotros vemos que el papel del gobierno ha sido dar mayor poder a estos comerciantes, con lo cual los agricultores están en una peor situación y por eso están luchando. Y hoy en día siguen en su lucha y la aumentan aún más, oponiéndose a estos actos legislativos. Las pequeñas agricultoras pues necesitan esta protección contra esas empresas privadas. Gracias. Vos nos hablaste del Estado y de las empresas privadas. También la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y otras instituciones financieras internacionales, de acuerdo a lo que dice tu artículo, están en contra del programa de subvenciones alimentarias de la India, que incluye la compra y distribuciones públicas. ¿Por qué estas instituciones están en contra de este programa? Bueno, la verdad es que si analizamos la historia, que ha sido larga, ha habido muchas discusiones con la OMC sobre el apoyo que da el Estado a los pobres y a los pequeños agricultores. Y ahí también juega un papel la contratación pública y también la protección de los consumidores a través del sistema gubernamental. Y el gobierno interviene en la contratación y también en la venta de alimentos a los diferentes clientes con bajos costos. Pero la protección social es lo que falta y los movimientos populares en India han luchado por esa protección y en varios lugares, precisamente en nuestros lugares, hay que obtener el acceso a los alimentos. Es un derecho y la protección social pues se ha dado a los pobres, pero hay una oposición que, como yo lo entiendo, es que pues representan los intereses de los grandes capitales y personas privadas y también grandes empresas domésticas que quieren controlar la situación. Y también en la economía vemos que hay un neoliberalismo, pues realmente desde los años 1990 han creado las reglas de los últimos 20 años, prioritariamente buscando la mejor forma de ahuyentar al gobierno y tener el gobierno con la menor interferencia posible. Ese es el objetivo, de alejarlos y intentar que el mercado se controle con los actores privados. Y precisamente en esa teoría neoliberal, pues hemos tenido ese impacto y por eso hay que proteger mejor a los pobres. Esa es la teoría. Y actualmente en 2008, con ayuda de cuando pasó la crisis financiera internacional, pues ese dogma neoliberal se ha empezado a cuestionar. Y también los más desarrollados, pues tienen ahora gobiernos que repiensan y dicen que no hay ninguna forma de proteger a los pobres en tiempos de una pandemia con las fuerzas de mercado. Así que esto ya se cuestiona y también a nivel internacional estas reflexiones ya están haciéndose. La OMC pues, también ha luchado durante bastante tiempo al lado de las personas. O sea, es una discusión bastante amplia y va a tardar mucho tiempo explicarlo en detalle. Pero la seguridad alimentaria pues, se ha conseguido mediante la presión popular. Y no queremos que estas protecciones se eliminen. Gracias, Vijay. Después seguiremos profundizando la situación de la India, que desde este lugar del mundo es muy interesante ver
las similitudes también, ¿no?, en los procesos que hay de avance contra la agricultura familiar y las luchas de los campesinos y campesinas. Seguimos con Ang Chitlom. Ang, si me escuchan, si me escuchás. Yeah. Yes. Ok. Bueno, gracias a tu artículo nos enteramos que los agricultores y agricultoras de Filipinas y Camboya sufren problemas similares. En Filipinas existe el sistema de hacienda feudal y en Camboya observamos un amplio acaparamiento de tierras, principalmente como resultado de acuerdos económicos injustos con China. Entonces queríamos preguntarte cuáles son las consecuencias para los habitantes de las zonas rurales en estos dos países de estas problemáticas que tienen que ver con el acceso a la tierra. Thank you for your question. Gracias por la pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Yes. Gracias por la pregunta. En el artículo hablé mucho de los problemas, del problema del sistema de manejo de tierras en ambos países. Los impactos del acaparamiento de tierras se debe a dos sistemas diferentes. En Filipinas es el sistema haciendas, que explota a los trabajadores agrícolas para labrar la tierra. Entre los agricultores, ellos sufren del control que ejercen los latifundistas sobre las tierras, y eso causa mucha pobreza y hambre. Es por ello que existe un movimiento campesino de Filipinas que desde hace tiempo lleva a cabo una campaña para recuperar estas tierras de las grandes empresas. De hecho, desde el año 2016. Y lo parecido es en Camboya. Tenemos muchos problemas con inversiones extranjeras y detrás hay una agenda por parte de las instituciones de la comunidad internacional, ¿no?, que compran tierra y instalan empresas agrícolas en el país. Y aumentan la transformación de las tierras en el país. Y no es un sistema equitable con la población pobre, porque la política favorece las grandes empresas y la privatización. Así que el impacto en los dos países es la problemática que la gente no tiene acceso a los alimentos adecuados, porque perdieron sus trabajos, perdieron su trabajo durante la pandemia de la COVID-19 y por lo tanto no tienen dinero para comprar alimentos. Y en estos tiempos, cuando perdieron sus trabajos, perdieron también algunos sus hogares, sus medios de subsistencia. Cada vez la comida no saludable es más asequible a la población, mientras la comida sustentable, saludable, es difícil de acceder. Y los agricultores tienen muchas dificultades también en el acceso al agua. Ahí se utilizan muchos pesticidas que contaminan los ríos, los lagos y también las aguas subterráneas.
Hay muchas sequías o inundaciones que crean dificultades adicionales para la población rural y para las comunidades en ambos países. Gracias, Anne. Luego continuamos también un poco profundizando la situación en Camboya y en Filipinas. Y continuamos con Mateus. Mateus, ¿me escuchás bien? ¿Sí? Sí. Bueno, incluso antes de la pandemia del COVID-19 que afectó a los países como en Argentina y en Brasil en términos de acceso a alimentos, ya había cifras preocupantes de pobreza e inseguridad alimentaria. Planteo Argentina y Brasil porque también el artículo que escribiste un poco toma la situación de Argentina y Brasil. ¿Cómo afectaron a esta situación? Lo puedes plantear directamente sobre Brasil, los cierres y otras medidas puestas en marcha por los gobiernos. Y después también por ahí contarnos que desde hace un tiempo Brasil volvió al mapa del hambre, ¿no? Después de varios años en donde las cifras se habían reducido, podemos decir que Brasil volvió al mapa del hambre. Y para vos, ¿cuáles son las 3 razones principales para que esto haya sucedido? Olá a todas e todos. Obrigado pelo convite. Hola, buenos días a todos que nos están escuchando. Muchísimas gracias por haberme invitado para compartir mis ideas durante este encuentro. Nosotros sí ya tratábamos una situación que concluía varias crisis y la pandemia fue, digamos, un extra a esta serie de problemas que ya enfrentábamos en nuestra región. Sobre uma crise social crescente, mas também uma crise ambiental que vem em escalada, inclusive por conta desse modelo destrutivo do agronegócio, e agora se soma a uma crise sanitária. Veja, evidentemente que as medidas necessárias de contenção da pandemia acabou levando a impactos ainda piores nesse contexto de crise. Medidas necessárias, evidentemente, do ponto de vista sanitário, né? Segundo a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, a maioria dos países da região latino-americana possui mais de 50% das suas populações em algum extrato de pobreza, que não é diferente no caso dos países como Brasil e Argentina, né? Onde está sempre acima de 40% os níveis de extratos de pobreza nesses países. Dessa forma, né, o que nós tivemos de impacto primeiro, um aumento gigantesco do desemprego no Brasil. Hoje nós já somamos mais de 14 milhões de trabalhadoras e trabalhadores em situação de desemprego. No ano de 2020, nós tivemos um aumento expressivo da inflação, principalmente da inflação de alimentos, que é aquela que impacta principalmente nas pessoas de mais baixa renda. Para vocês terem uma ideia, a inflação geral no Brasil não chegou a 5%, enquanto a inflação dos alimentos passou de 14%. Ou seja, é esse tipo de inflação que pega exatamente as populações mais pobres. E o que nós tivemos como reflexo disso? Nós tivemos um aumento impressionante da insegurança alimentar no Brasil. Segundo o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, no ano de 2020, nós tivemos quase 117 milhões de brasileiras e brasileiros que conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Desses, 20 milhões... Millones de personas que padecieron algún nivel de inseguridad alimentaria. Es decir, teníamos a mucha gente con hambre durante la pandemia. Y eso es la consecuencia del desmantelamiento de la política pública que garantizaba antes el acceso a los alimentos. Pero
desde el año 2003, estuvimos combatiendo la inseguridad alimentaria porque contábamos con políticas públicas, pero cuando en el año 2016 tuvo lugar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aumentó la inseguridad alimentaria. Y Patricia ya lo mencionó, eso llevó a Brasil a volver a aparecer en el mapa mundial del hambre. Me gustaría subrayar dos razones por este fenómeno. Para empezar, las reformas laborales que se pusieron en marcha en Brasil. Ahí me gustaría nombrar algunos ejemplos. Trabajo y la reforma laboral y la reforma del sistema de seguridad social llevaron a una disminución de los gastos en adquisición pública. Y eso fue interesante para los inversores, para los que especulan en el mercado. En segundo lugar, la industria alimentaria está bajo el control de las empresas transnacionales y eso ha aumentado la especulación financiera con los alimentos básicos, es decir, que los alimentos se convierten en objeto de los inversores, de los especuladores. Y es importante destacar que eso llegó a la desregulación y tuvo un efecto en la fijación de los precios. Es, digamos, una nueva ofensiva en contra de la agricultura tradicional, es decir, las personas que realmente producen los alimentos, que finalmente terminan en los platos de la población brasilera, se ven atacados. Y el gobierno de Bolsonaro suspendió cualquier proceso que llevaría a una reforma agraria. Se ha legalizado, digamos, el acaparamiento de tierras por el gobierno de Bolsonaro. Las personas que trabajan, pues, acaparan tierras y se legalizan estas tierras acaparadas. A pesar de las decisiones del Congreso, el presidente Bolsonaro puso su veto para entregar tierras a agricultores, a pequeños campesinos. Es decir, sufren sobre todo los pequeños campesinos y la población local, como por ejemplo los quilombanos. Y por lo tanto, Brasil volvió a aparecer en el mapa del hambre mundial. Muchas gracias, Mateus, por el aporte. Ahora seguimos con la segunda parte de preguntas. Refiloe, te paso la palabra. Thanks, Patricia, and thanks to the panelists for unpacking. Gracias, Patricia, y a los panelistas por ese contexto y mostrando las situaciones y los resultados de los sistemas agrícolas y alimentarios, y también por mostrarnos cuál es la situación actual en el contexto de esta pandemia global. Y para la segunda parte de las preguntas, vamos a mirar más bien a las perspectivas de los pequeños productores y comunidades marginalizadas a través de distintos mecanismos, cuáles son sus respuestas a la pandemia y sus impactos. Y vamos a empezar con India. Vijay, en su papel sobre la agricultura en la India, arguyes que los pequeños agricultores deben colectivizarse y formar cooperativas. ¿Por qué cree que deberían formar cooperativas como una forma de organizarse? ¿Podrías dar ejemplos para compartir sobre cómo serían estas cooperativas? ¿Cuál podría ser el papel del Estado en el apoyo en estas cooperativas realmente?
y luego te pregunto la última pregunta en esta ronda. Gracias. Bueno, hubo una pregunta en las preguntas y las respuestas, y fue si la política neoliberal que domina a nivel global también se expresa en las agencias internacionales y cómo podemos oponernos. Yo la única forma que veo para avanzar es explicarlo con un ejemplo. Pues debemos tener pequeñas organizaciones de los pequeños agricultores, y ahí en la India ya hemos tenido éxito, pero no tanto. Hay otros problemas con las grandes corporaciones. Y los pequeños agricultores tienen una difícil situación en el mercado, sobre todo ahora en la pandemia. Y hay más riesgos climáticos, sin embargo, ellos entran en el mercado y ellos tienen que vender, pero depende, naturalmente, o sea, el precio depende del porcentaje del mercado que pueden obtener. Y los pequeños agricultores también tienen pequeñas empresas y a menudo no pueden producir más de lo que con esa pieza de tierra se pueda producir para su propia existencia. Entonces, la forma de colectivizarse, pues podrían tener un mayor porcentaje en el mercado, podrían realmente tener una posición más fuerte. En la India también dicen que esas empresas y organizaciones de los pequeños agricultores pues podrían seguir ese modelo de las cooperativas. Pero el caso es que el Estado debe dar el apoyo y la protección que necesitan esos pequeños agricultores, porque ellos reciben toda esa presión y de momento no tenemos esa protección por parte del Estado. Por lo menos en la India el gobierno está primero del lado de esas grandes corporaciones, y luego tampoco es solamente una entidad de gobierno, sino hay diferentes niveles. Y hay una necesidad de oponerse a las políticas neoliberales también en los distintos niveles gubernamentales. Y en el estado de Kerala, pues ahí hay incluso una gobernanza comunista en una parte, y ahí sí realizan determinadas acciones de protección. Así que los agricultores, si se colectivizan, pues podrían avanzar sus objetivos. Y también hay una provincia en el país donde ya han tenido éxito. Y existe una agenda, como se ha dicho antes, donde hay donde se quiere imponer un modelo predominante. Y eso empezó en los años 60, y que fue una nueva introducción de hacer agricultura con grandes corporaciones y con fuerte intensidad industrial. Y esta es la característica principal, y eso es lo que hay que poner en duda y hay que reformar. Y la ecoagricultura podría ser el enfoque de esas actividades. Y sin embargo, vemos que existe una agenda gubernamental en este campo, y tenemos que apoyar iniciativas de bioagricultura. Y el Estado, siempre que se pueda cooperar con el Estado, se debe intentar crear espacios donde los organismos estatales pueden dar ayuda a los pequeños agricultores. Y hay distintas formas de agricultura pequeña, y hay determinados agricultores que están en organizaciones que no son colectivizadas, pero hay diferentes modelos, pero esos modelos promoverlos. Y esas organizaciones también tienen que tener una agenda clara de lo que quieren alcanzar. Gracias. Muchas gracias por estas recomendaciones, Vijay.
Y también ya has contestado mi segunda pregunta, que era más bien sobre el Estado y su papel a la hora de ayudar a estas cooperativas en la India. Y como también dijiste, el Estado evidentemente no solamente es una autoridad, sino de diferentes niveles. Y sigue siendo uno de los mayores aliados a la hora de resistir el gran capital. Nos quedamos en Asia y voy a pasar a ti, Anne. Tú hablas sobre la concentración de propiedades de tierra en Camboya y mencionaste ese tema ya hoy. En tu artículo también mencionas como la ley de tierra de 2001 y el proyecto de administración sobre la gestión de tierra en 2002 fueron implementados para realizar una reforma de tierras en Camboya después de los Khmeres Rojos. Pero eso solamente allanó el camino para que una nueva élite se apropiara de mucha tierra, mientras que los campesinos y los indígenas se quedan sin tierra. ¿Por qué pasó eso y cuál es la realidad, la agenda real detrás de estas leyes que ha mantenido la agricultura subdesarrollada durante décadas? Y la agricultura prácticamente está subdesarrollada durante tanto tiempo. ¿Por qué ha sido así? Muchas gracias por esas preguntas interesantes. Y con eso volvemos también a esos artículos. Pues las reformas se hicieron después de las elecciones en 1993 y también junto con Naciones Unidas. Y a menudo, pues, las reformas de la tierra se implementaron, pero la distribución de las tierras para las personas que viven en las áreas rurales y son pequeños productores, pues no sirve a sus intereses. Y ellos se quedan a menudo sin tierra. Y sobre todo si se trata de comunidades indígenas. Y desde 2010 hasta ahora, el gobierno de Camboya está intentando promover el registro de tierras municipales o de comunas. Y quieren promover lo que ya vemos, pues, acompañado con una mayor oposición por parte de esas comunidades indígenas, pero vemos que avanza en la privatización de títulos de tierra que al final beneficiará a las corporaciones, las empresas. Y la destitución de los pobres, o sea, se les quitan las tierras, se crea un gran... Y vimos que hay un aumento de personas sin tierra desde un 20% hasta ahora un 40%, pues aumentan las personas sin tierra en Camboya. Y la razón por la cual los habitantes de Camboya no pueden desarrollarse bien y mejorar su acceso a tierras y recibir esos títulos de propiedad de las tierras, pues depende, por un lado, de la situación que el gobierno entrega las concesiones o la tierra a las empresas privadas. Y muchas comunidades en Camboya sufren pobreza, son parte de comunidades rurales o indígenas y ellos pues también ayudan al sector privado y solamente los grandes magnates
intentan presentarse como como si fueran los que realmente promueven la ampliación de la agricultura, pero son más bien los pequeños agricultores que han promovido esta agricultura hasta hoy. Gracias, Anne, por detallar esa situación y cuál es la situación difícil de los agricultores en Camboya y cómo se benefician los capitales. Pues a menudo los campesinos en Camboya y las Filipinas se enfrentan a persecución y violencia y a veces incluso con el apoyo del gobierno. Y también hemos visto estos titulares en los periódicos, sobre todo personas en áreas rurales en las Filipinas, en Camboya y en unas indígenas, pues ahí se levantan luchando por sus derechos. ¿Qué es lo que empuja esa violencia contra los campesinos y pequeños agricultores desde tu perspectiva? Pues debido a todas las políticas que apoyan al sector privado y a las empresas privadas, y el gobierno está utilizando lo que son sus fuerzas que tiene para controlar la situación y cualquier campaña en contra. Así que si la gente se levanta para tener acceso a las tierras o protestan a veces, en tales situaciones las fuerzas los sacaron de las tierras, de sus tierras, y las autoridades gubernamentales utilizaban las fuerzas autoritarias y hubo detenciones de personas, etc. Gracias. Gracias por tu contribución. Ahora pasamos de Asia a las Américas, empezando con Argentina y Brasil. Mateos, tu artículo habla sobre las organizaciones de base en Brasil que han desarrollado alternativas prácticas durante la pandemia. ¿Podrías hablar sobre algunas de esas campañas y actividades y medidas que adoptaron para luchar contra el hambre en vista de esa crisis múltiple que has explicado en la primera parte de la discusión? Y también decirnos cómo respondieron precisamente durante la época de la pandemia. Danos algunos ejemplos, por favor. No nosso texto, nós apresentamos a experiência construída pelas organizações populares. En el texto que he escrito hemos contado cuál fue la experiencia de las organizaciones de base en Brasil. Hablamos sobre un proyecto que se llama Periferia Viva. Y uno de los aspectos que me gustaría comentar con ustedes es cuáles son las estrategias para promover la solidaridad. Los trabajadores deberían pensar la solidaridad desde una perspectiva de clase, con conciencia de clase y tenerlo en cuenta para sus actividades. Debería estar como elemento básico. Y hablábamos en el texto de la experiencia que tuvo ese grupo de Periferia Viva. Esa iniciativa tuvo lugar en marzo del año 2020 con varias organizaciones que ocuparon o que forman parte del campo de izquierdas de Brasil, incluyendo al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MPA, el MAM, el MMC y varios más movimientos que forman parte de la izquierda brasileña. Y ellos empezaron o desarrollaron varias acciones. Durante una primera fase, pues empezaron con las donaciones de alimentos, con mascarillas, donaban materiales de higiene,
y sobre todo dieron información sobre la pandemia, guiaron a las personas cómo actuar ante la pandemia. Estuvieron en la periferia y trabajaron con las personas que vivían ahí, en los márgenes de los grandes centros urbanos. Y de esta segunda fase pasaron a de esta primera fase pasaron a una segunda fase donde se organizaron más, donde dejaron claro cuál era la realidad diferente de la periferia brasileña. Y una vez que mapearon, digamos, esta situación, crearon brigadas de activistas que trabajaban bajo esa campaña común de la periferia viva. Hicieron, digamos, un trabajo de base en las comunidades afectadas. Los integraron, digamos, en su trabajo. Sobre todo integraron a todos activistas presentes que luchaban para mejorar la condición de los trabajadores. Y a partir de ahí pasaron a una tercera fase donde organizaron incluso mejor sus actividades. Hicieron, digamos, lo que se puede llamar agencia comunitaria. Esa gente que vive en las comunidades, que formaban parte del proceso de la promoción de solidaridad, tuvieron ahora la posibilidad de entrenar, a capacitar, recibir capacitaciones para que ellos mismos pudieran convertirse en agentes solidarios para la comunidad y en instructores. Han sido, digamos, capacitados para poder llevar a cabo ese trabajo. Y como último, en el año 2020, esa experiencia fue llevada a cabo en 11 estados federados brasileños. Es decir, que tuvimos más de 150 equipos de capacitadores trabajando en la periferia. Y tuvimos más de 2.000 trabajadores comunitarios que estuvieron trabajando en el margen de esta campaña. Y eso fue, digamos, el progreso que conseguimos, ¿no? Que aumentaron, que promocionaron la solidaridad, conseguimos que la gente se juntara, hablara de los problemas estructurales y sacar conclusiones de las experiencias que tuvieron por su participación en la campaña. Gracias por esos ejemplos poderosos que acabas de acompañar. ¿Qué dirías han sido cuáles son las lecciones aprendidas, digamos, y cómo podrían contribuir estas experiencias a unas políticas alimentarias más progresistas en el mundo en un futuro? Una primera lección que aprendimos fue darnos cuenta que estos movimientos populares tienen que promover la solidaridad y mientras están tratando las necesidades concretas, como por ejemplo combatir el hambre, tienen que dejar en evidencia que es culpa del Estado, que no está ofreciendo la política pública necesaria, que no está protegiendo a su población vulnerable. Y digamos, no hablamos de una solidaridad pasiva que no sea capaz de organizar trabajadores. Sí, pudieron hacerlo, pudieron llamar la atención sobre la situación que el Estado está ausente. Querían que la gente que participara adoptase un papel activo. Ellos saben cuáles son los problemas porque ellos viven en las comunidades. Y estos agentes, estos actores activos que son, digamos, militantes, organizan sus comunidades. Y algo más que me gustaría añadir, la manera de cómo pensamos políticas sociales tiene que cambiar. Tenemos que pensar la política social para la comunidad, pero junto a la comunidad. Tenemos que integrar los representantes de la comunidad con la que trabajamos. Y si tenemos políticos progresistas en cargo, pues estas experiencias podrían llevar a una política social de Estado donde las personas que viven en las comunidades pudieran llevar a cabo un papel activo en la implementación de dichas políticas.
Muchas gracias, Mateo, por estos puntos muy importantes que acabas de explicar y haber subrayado de replantearnos la inseguridad alimentaria y de cómo la enfocamos y cómo enfocamos nuestra reacción. Y ahora movemos a Kiana. Kiana, how have marginalized communities responded to the impacts of the pandemic in the UAs? And what grassroots ¿Cómo han reaccionado las comunidades frente a los impactos de la pandemia y cuáles son las respuestas de su base? Pues la verdad que realmente me impresiona lo que he escuchado de los otros ponentes, porque ha habido palabras que nos animan, por ejemplo, hablando de la colectivización de agricultores, el cambio de políticas que necesitamos y también esa estrategia de múltiples estrategias. Y ahí vemos también apoyo. En América veo que hemos tenido algunas medidas de esa índole que también he recalcado en mi capítulo, pero necesitamos ver más de esas actividades y podemos aprender mucho de los colegas de Brasil, de la India, las Filipinas y Camboya para realmente traer tales actividades aquí. Pero lo que quiero compartir es lo siguiente. Lo que veo por aquí es que necesitamos este enfoque para edificar un sistema resiliente, capaz de cara al futuro, que realmente penetra nuestro sistema alimentario, nuestros sistemas políticos, ampliando también los actores de esas políticas y también los tomadores de decisiones en nuestras políticas. Y tenemos que cambiar el capital existente y los recursos existentes que en el 90% se extraen de comunidades indígenas y comunidades que son pobres. ¿Cómo podemos implementar acciones que son basadas en equidad y en un uso equilibrado de los recursos, tanto en cuanto al dinero, a políticas y distribución de tierras? Y sobre todo en América, en las comunidades urbanas, tenemos que hablar sobre liderazgos con respecto a las tierras. ¿Qué pasa cuando vemos entidades privadas o gubernamentales que se han apropiado de muchas tierras? ¿Cómo podemos pasar a un control más democrático? Y la otra pregunta es, ¿cómo creamos oportunidades para más personas también en espacios urbanos para que la gente pueda edificar un sistema resiliente y también aplicar prácticas ecológicas en la agricultura y tener no solamente arrendamiento de tierras? Y también tenemos que apoyar al mismo tiempo unas alternativas de un sistema basado en economía, en diferentes formas económicas. Por ejemplo, un sistema que trabaje para nosotros, para las comunidades, que también responda a demandas locales, que tiene que incluir a las personas locales en los sistemas de suministro. Y una cosa que se me ocurre también, que es importante, es que, digamos, por ejemplo, que trabajamos con empresas en determinadas áreas donde también hay comunidades indígenas que trabajan conjuntamente en la planificación para también incluir diferentes recursos y también personas de mayor edad o que trabajan de forma intergeneracional, y ellos han combatido problemas que se crean con un capitalismo racionalizado. ¿Y cómo podemos crear estrategias en contra de eso? ¿Cómo podemos aportar prácticas indígenas también en nuestras actividades, en nuestro trabajo práctico en las infraestructuras, una infraestructura resiliente de alimentos, también aportando edificios de suministro
elementos, cómo podemos utilizar los recursos de las comunidades que se han perdido. Y también es algo interesante, en mi opinión, en medio de la situación de COVID-19, pues también la financiación del gobierno quizá ha tenido un enfoque en otros grupos en que trataban con mercancías, y tenemos que ver cómo esas medidas que se han aplicado para superar problemas en la pandemia, pues también ahora en adelante. Y cómo podemos generar puestos de trabajo, pero al mismo tiempo también mejorando el sistema para más adelante. O sea, utilizar los recursos existentes en el sistema capitalista, pero utilizar más recursos también para alternativas, no confiar solamente en el sistema capitalista existente. Y luego también hay comunidades urbanas que se enfrentan a disparidades extremas con respecto a la tierra, a alimentos. O sea, hay un apartheid de alimentos en nuestra comunidad y sabemos a quién pues afecta más. Y tenemos, por ejemplo, áreas como South Bronx, el sur del distrito Bronx, y ahí pues aplicamos prácticas en nuestro espacio urbano y cómo podemos incorporar también entrenamiento, educación para que la gente pueda pasar de forma intergeneracional sus conocimientos, y también cómo podemos crear espacios donde podemos crear reservas de productos y cómo podemos trabajar con esas comunidades que buscan formas de alimentarse. Así que debe haber dignidad en esa cadena de creación de valor, y ahí tenemos que aplicar más recursos con el objetivo de ser más resilientes, no solamente como un modelo que se aplica, sino un modelo que también pues, sirva para una ayuda mutua, y cómo podemos trabajar con los agricultores a nivel regional. O sea, es toda una cuestión de logística, cómo podemos tener, cómo podemos trabajar cooperar en el espacio urbano y rural, y cuáles son las políticas necesarias para apoyar ese tipo de trabajo, y cómo podemos asignar las tierras de forma más equilibrada, igual que los recursos. Y ahí pues se habla de sistemas, modelos que se deben reformar. No solamente queremos continuar trabajando en la supervivencia, sino realmente queremos crear un sistema que prospere. Muchísimas gracias, Kiana. Perdón. Y los demás por el ruido que ha habido en el fondo. Nuestro anfitrión ha intentado pues, evitarlo, pero yo te pude escuchar, espero los demás también te pudieron escuchar. Muchas gracias por compartir estas historias. Ahora voy a pasar a Patricia nuevamente, quien nos va a acompañar la tercera ronda de nuestra discusión de hoy. Muchísimas gracias por sus contribuciones interesantes. Gracias, Refiló, y gracias por todas las respuestas. Entramos como a la última parte de las preguntas y también invitamos a todas y todos que hagan más preguntas. Las estuvimos sistematizando algunas. Seguiríamos con Ang, si me escuchás. Yes. Ok. Voy a hacerte una pregunta que teníamos, pero también la voy a juntar con una pregunta de alguien de Venezuela, que tiene que ver, por un lado, cómo podemos apoyar a los activistas políticos en sus luchas, pero al mismo tiempo llega una pregunta desde Venezuela, en donde lo que vimos, creo, en cada una de las exposiciones, es la centralidad de la tierra, para que los campesinos y campesinas puedan garantizar la producción de alimentos para la población. Pero lo que pregunta, y que tiene que ver también con las luchas de los campesinos, es si el movimiento campesino de Filipinas, para luchar contra el latifundio, consideró la estrategia de toma de tierras, o sea, de manera masiva o organizada, al igual que algunos otros movimientos, por lo menos acá en América Latina, y redactar una reforma agraria que considere al latifundio
contrario al interés social. Entonces, un poco la pregunta va por ese lado, ¿no? De qué manera se puede apoyar a los activistas políticos que defienden sus territorios, a los movimientos campesinos, y al mismo tiempo, si hay una idea de pensar digamos, en disputar la tierra, en tomas de tierra, ya sea a través de una reforma agraria, o pensar la función social de la tierra. I'm hard to understand your question. Bueno, es difícil entender bien la pregunta, pero voy a intentar contestar. ¿Cómo podemos apoyar a los activistas en sus luchas para ver qué maneras tenemos? Y veo que las luchas de estos dos países, y ahí los agricultores pues empezaron mejorando la educación, la educación política, y se empezaron a movilizar, y también se están organizando y realizan discusiones entre ellos, con el objetivo de obtener mayor apoyo en estos esfuerzos. Y como mencioné anteriormente, también el movimiento de los agricultores en nuestros países intentan apoyarse mutuamente. Hay ciertas personas que lideran estas organizaciones, la KPMG, y ellos también han apostado por la ocupación de tierras, que es una forma de las campañas que han realizado hasta el momento, y han ido a las plantaciones. Y vemos en Camboya la misma experiencia, sobre todo en mi provincia, donde las personas salieron a protestar y sacaron una tierra que había sido concedido de forma ilegal hace varios años. Y en este proceso en que se movilizaron, pues tuvieron el apoyo del movimiento KMG. Y hay algunos agricultores en estos dos países que intentan aumentar su tierra agrícola. Y desafortunadamente no pudieron ocupar esas tierras, pero recibieron tierra de las autoridades locales y también de los alcaldes y pudieron plantar arroz en esos campos. Y además los agricultores se resisten a menudo a ocupar esas tierras que le quitaron, porque empiezan a plantar los cultivos en un momento dado y esperan que esos cultivos luego los puedan mantener, como si la tierra todavía perteneciera a ellos. Y siempre, cada día hay actividades de resistencia, con a veces incluso hablándose de casa en casa, pues educando a las personas, concientizando a la gente sobre la situación, y también pues animándolos a ser solidarios unos con otros. En Camboya pues necesitamos más organización a nivel de las comunidades y también cooperar con los agricultores, con los pescadores, con otras partes de la comunidad. Y estamos ahí un poco
atrás comparado con las Filipinas. En las Filipinas ahí está KPG, que es bastante fuerte y puede formular demandas en cuanto a la tierra y también exigir reformas en cuanto a la propiedad de la tierra. Sin embargo, los agricultores podrían hacer más campañas para revocar concesiones de tierras ilegales y aportar más tierras a los sin tierra. Porque como dije antes, pues hay muchos, y también en el artículo lo mostré, hay grandes cantidades de personas, sobre todo agricultores que no tienen tierra. Y ahí pues hay que apoyar una resistencia, una demanda de una reforma de las tierras. Y pues tenemos toda una lista de demandas y la experiencia en Camboya ha mostrado que han perdido sus tierras porque no tienen su tierra que pertenecía a ellos registrada. O sea, no tenían los títulos de esas tierras. Y al mismo tiempo, pues deben ir en contra de los contratos que tienen con las empresas, porque a menudo no se respetan los derechos de las comunidades locales, incluso cuando tengan los títulos de la tierra. Y cuando normalmente están anclados sus derechos según la legislación. Y otra cosa que observamos es que notamos que las personas que fueron elegidas, o sea, cuando hablamos de la organización, las comunidades, ahí debemos tener personas en las que podemos confiar, que nos representan frente al gobierno. Pero desafortunadamente, hasta el momento, no tenemos esas personas que nos apoyan fuertemente, que apoyan a los pobres y a las comunidades indígenas. Y en los sistemas políticos en Camboya tenemos solamente un partido en el país y las políticas, pues, y los movimientos de campesinos, pues, se hacen muy difícil en esa situación. Y otro problema es que tenemos que organizar a la gente en Camboya para avanzar contra las prácticas políticas actuales. Tenemos que trabajar para realmente crear una sociedad justa y equilibrada. Y no sé si esto contesta a la pregunta. Sí, gracias. Sí, lo que creo que la pregunta apuntaba sobre todo a ver las estrategias de los movimientos campesinos en la defensa de sus tierras y digamos, cómo se da ese proceso en Camboya. Así que muchas gracias por el aporte. Seguimos con Mateus. Si me escuchás, Mateus. Sí. Hay dos preguntas un poco que, sumando con algunas preguntas de las personas que nos están oyendo y están participando hoy. Una es que vos dijiste que es pésima la situación del hambre en Brasil y que sobre todo se debe a las políticas públicas, ¿no? Entonces, para vos, ¿cuáles serían las políticas públicas positivas para combatir el hambre? ¿Qué es lo que el Estado debería hacer? Y bueno, después hay otra pregunta que tiene que ver más con el movimiento, te hago las dos, a ver si las puedes responder juntas, pero es cuánto ha avanzado el latifundio y la deforestación de la Amazonía desde que Bolsonaro está en la presidencia.
Si hay algún observatorio que monitorea esto y si el movimiento sin tierra, el MST, está más fuerte o más débil en este escenario. Obrigado pelas perguntas. Sim. Gracias por las preguntas. En cuanto a las políticas públicas, estuvimos desarrollando políticas públicas. Empezamos ese proyecto con el presidente Lula en el año 2003 y Lula fue seguido por Dilma Rousseff y hicimos políticas públicas para combatir el hambre. Tuvimos un programa que se llama Hambre Cero, que involucró también programas de entregar comida y alimentos a la población. De hecho, la idea era que se compraba directamente la comida, los alimentos a los pequeños productores, a los pequeños campesinos, y que esos alimentos fueron entregados a instituciones estatales como tipo hospitales, asilos, etc. Es decir, que por un objetivo social se hizo la adquisición y se hizo llegar esos alimentos a instituciones públicas. Eso estaba, por un lado, apoyando el papel de los pequeños campesinos porque recibieron buenos precios por sus productos, y por el otro lado, le daba alimentos a la población. Ofrecía alimentos para la población vulnerable. Y esos alimentos, esos productos fueron criados, cultivados a nivel local. Y se trataba, de hecho, de productos de cultivo ecológico. ¿Pero qué pasó a partir del año 2016? El presupuesto previsto para estas políticas públicas se cortó. El Estado reducía considerablemente el presupuesto previsto para fomentar estos programas, pero como no había presupuesto, por lo tanto se cerraron también estos programas. Las comidas que se entregaban en los colegios públicos, en las escuelas, por ejemplo, cubríamos 30% de la comida que se daba a los niños en el colegio, pues fueron alimentos que se consiguieron a través de la agricultura familiar, que por lo tanto la entrega de alimentos en el colegio ayudaba a la vez a la agricultura. Es decir, que los niños recibían acceso a alimentos saludables. Eso eran, digamos, las políticas públicas que se llevaron a cabo por parte del gobierno anterior. Pero todos estos programas fueron desmantelados y eso llevó a que aumentó otra vez la tasa del hambre. El gobierno de Bolsonaro hizo a que aumentó el número de personas hambrientas. Hay latifundistas que siguen una estrategia muy agresiva, muy violenta, que acaparran tierras. Luego está el ministro de Medio Ambiente que no hace nada para la protección del medio ambiente. Que fue destituido, de hecho. El 40% del bosque de Amazonías ha sido deforestado. Es absurdo viendo estos números. El nivel de deforestación en la Amazonía produce dolor, digamos, dolor físico al darse cuenta. Sobre todo se ven afectadas las tierras de los indígenas. Básicamente se tala el bosque para aumentar la superficie de cultivo de la soja. La soja que necesitan para la cría de animales, para los ganaderos.
Hay una institución que lleva a cabo investigaciones y que hacen un monitoreo a través del CELITE. Pero el gobierno no le gusta que se está llevando a cabo ese monitoreo. Pero tenemos otras organizaciones que sí se dan cuenta del aumento de la deforestación en Brasil en los últimos años. No entendí muy bien la última pregunta que me planteaste en cuanto al movimiento de los trabajadores sin tierra. Quizá, Patricia, ¿podrías repetir esta pregunta? Sí, es una pregunta de una persona de los participantes, que si en este escenario, ¿no?, del gobierno de Bolsonaro el MST está más débil o realmente hay un escenario para poder fortalecer la lucha del MST. Del movimiento sin tierra, ¿no? Aham, sim. Sim, veja, um dos elementos que eu gostaria de destacar é justamente a paralisação da reforma agrária. Una de las cosas que me gustaría mencionar es que se ha paralizado la reforma y eso ha sido un deterioro para el país. La reforma agraria era algo que el gobierno de Bolsonaro no quiso para nada. En cuanto asumió el poder, él decidió parar esta reforma agraria, porque y eso llevó a la situación que hay mucha gente que no tiene acceso a la tierra, no tiene tierra para cultivar. Y tenemos, de hecho, un movimiento de resistencia muy activo en contra de la política neoliberal del gobierno de Bolsonaro. Estamos, digamos, en primer frente, luchando. Ante este gobierno hemos conseguido forzarles para que lleven a cabo medidas necesarias. Estamos trabajando con las organizaciones de bases y tuvimos, de hecho, algunas experiencias muy interesantes, lo que íbamos detallando en el artículo de la publicación. Las iniciativas para distribuir, para apoyar al movimiento de la gente sin acceso a tierra, pues nosotros subrayamos la necesidad que la gente tiene que poder producir, necesita tierra para producir, necesitamos que se apoye el movimiento de los trabajadores sin tierra para que ellos puedan producir comida, alimentos saludables y necesitamos este cambio. Tenemos que cambiar esa matriz de producción que tenemos en estos momentos. Y además de eso también distribuimos alimentos entre la población necesitada. Gracias, Mateus. ¿Qué? Espero que he podido contestarlo todo. Sí, si sí. Pues recuérdemelo. ¿De acuerdo? No, sí, creo que sí, que la idea central está. Gracias por tu aporte. Y Vijay, si continuaríamos con Vijay. Para vos, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los dos principales obstáculos que hay que desarmar para poder hacer posible sistemas alimentarios, agrícolas y progresistas, sistemas alimentarios y agrícolas progresistas? Y también tomando alguna de las preguntas de las personas que están participando, si para vos las cooperativas son una herramienta, digamos, para poder transformar estos sistemas alimentarios, y si en la India hay un escenario, por ahí después te repito las preguntas porque son muchas, pero si en la India hay un escenario para poder pensar una gran producción y distribución de alimentos por parte de las cooperativas y los pequeños agricultores, digamos, como hay experiencias en otros países. Thanks for the question. Gracias por las preguntas. Voy a hablar sobre el primer punto, que son los dos obstáculos para realmente hacer posible un
nuevo sistema alimentario y agricultural. Primero hay que cambiar el modelo dominante en esa gran revolución verde que tenemos en la India. Y vemos ahí la llamada agricultura que es promovida por el gobierno, que va a ser predominante. Y eso hay que cuestionarlo primero. Y ahí pues tenemos una barrera ya. Y luego también, como se ha mencionado, pues la tierra es un tema muy importante. Y por mucho tiempo se ha discutido sobre una reforma de tierras en la India y mucha gente dice que ya no corresponde a la demanda. Yo pienso que la tierra y cambios en la propiedad de la tierra son fundamentales para cualquier cambio. Y los títulos, las tierras también pues son sumamente importantes porque en la India también hay personas que tienen tierras, pero sin títulos porque son heredados de sus padres, etc. Y prácticamente se pueden considerar como sin tierra. Así que esto hay que solucionarlo y luego también debemos incluir las partes de la población en la India que trabajan en la agricultura y si queremos implementar un nuevo modelo de agricultura, pues tenemos que aportar todos los conocimientos locales que existen. Así que un marco hay que crear que cambie las prácticas agrícolas actuales. Y luego también tenemos el problema de que el Estado promueve determinadas prácticas políticas o determinadas ideas políticas en la agricultura. Y en ese sentido, la política ha sido muy unilateral y solamente han apoyado a los grandes actores y no a los pequeños agricultores, como hemos visto en la parte occidental de la India y gran parte del sur. Y hay muchas partes de la comunidad, incluso tribales, que viven en el centro y en el este de la India, y a ellos se han visto deprivados de tierra. Y ahí vemos que hay algunas regiones que están en mejor posición que otras y viceversa. Y vemos que las políticas van en beneficio de los grandes agricultores, a los que tienen mucha propiedad de tierra, y esas políticas benefician a ellos, y eso hay que cambiarlo también. Los recursos estatales y el acceso a fondos estatales para las inversiones es prácticamente determinado por esas élites rurales existentes. Estamos hablando sobre subsidios de alimentos para los pobres, y aquí también pues estamos hablando de determinadas licencias para recibir cierta cantidad de alimentos, y pues hay esas subvenciones que se pagan a los agricultores, por ejemplo, en el campo de la electricidad, que se utilizan para extraer tierra del subsuelo y también para determinadas formas de monocultura. Y esas políticas tienen un gran impacto en la tierra y también afectan la degradación de las tierras. Y vemos ya mucha tierra degradada debido a esas medidas que ahora hay que cambiar. Y también el suelo queda extremadamente explotado en excedencia, y la salud del suelo es muy importante. Y con tierra y el suelo también está el problema del agua. Pues precisamente las aguas freáticas se han sacado en cantidades enormes del subsuelo, pues millones de metros cúbicos, que es más de una cifra inimaginable. Así que hablamos ya de una
de una sobreexplotación de las aguas freáticas. Y esas políticas predominantes tienen ese efecto negativo sobre las tierras y eso hay que cambiarlo. Y para eso hay que crear un marco. Ahora sobre las cooperativas no quiero hablar demasiado porque tenemos muchos agricultores que se han manifestado por la solidaridad más allá de distintos grupos y pues debemos esperar que existan más cooperativas o más cooperación entre los campesinos, los trabajadores en la agricultura para crear efectos de sinergia y también los campesinos sin tierra, los que no tienen títulos, que no tienen derechos a la tierra, que son muchos, y también migrantes, pues también se deben incluir en esas actividades de solidaridad. Esa podría ser una forma de resistencia frente a esas políticas públicas en el país. Así que el país tiene que transformarse. Eso es lo que quisiera aportar sobre las cooperativas. Gracias. Gracias, Vijay, por tu aporte. Muchísimas gracias. Kiana, continuaríamos con vos, al menos de mi parte, con un par de últimas preguntas que las junto con preguntas de los participantes. Por un lado es, ¿qué soluciones podrías pensar en materia de comercialización y distribución de alimentos a partir de las respuestas que se dieron de la economía solidaria en el marco de la pandemia en Estados Unidos o específicamente en Nueva York? Y de ahí también es, digamos, cómo para vos debería ser un sistema alimentario justo y progresista. Y una última pregunta, al menos de mi parte, que tiene que ver que si podemos esperar que alguna línea de acción que surja de la cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU, que modifique los problemas de producción, comercialización y acceso a alimentos que estamos discutiendo hoy en este evento. Entonces, una tiene que ver con, para vos, digamos, qué soluciones podemos tomar de las experiencias surgidas durante la pandemia en relación a la comercialización e distribución de alimentos, y qué podemos esperar que surja de la cumbre, si realmente de ahí puede haber alguna línea que beneficie estos otros sistemas alimentarios que estamos queriendo construir. Sí, solo para asegurarme que voy a poder contestar todo. Yo pienso que mucho de lo que yo puedo compartir con ustedes, pues mucho ya se ha escuchado, así que será más bien una idea general. Se trata de desmantelar el imperialismo, el capitalismo dentro del sistema alimentario, pasar de una política agroglobal a un nivel más local. Se trata de apoyar modelos y soluciones que se basan en la solidaridad, que van en soporte directo para los productores pequeños, campesinos, y que para ello puede hacer falta la adquisición pública, ¿no? Pueden ser por contratos, pero también puede ser por mercados locales. Si se construyen esas políticas públicas para asegurar la soberanía alimentaria, y cuando realmente son en conjunto con la comunidad, con una agricultura coherente, para ello necesitamos cooperación que tiene en cuenta la agricultura regenerativa. Y allí vemos directamente los impactos, ¿no? Vemos que tiene un impacto sobre la inseguridad alimentaria. Vemos que necesitamos un cambio de poder.
Y si se aprovechan esos recursos, lo podemos conseguir. Pero si los recursos se van a las empresas transnacionales, al sector privado, vemos los efectos devastadores para el medio ambiente, para la salud de la población, para la marginalización dentro de nuestras sociedades y sobre todo los efectos devastadores para sectores de la sociedad ya más marginalizados, que podría ser la población negra, indígena, etc. Así que lo que necesitamos es un esfuerzo consistente para apoyar estos modelos que ya sabemos que funcionan muy bien. No podemos luchar el racismo si no enfrentamos el capitalismo, y para ello tenemos que tener en cuenta también el clima y las tierras. Necesitamos políticas a nivel estatal, a nivel internacional, que no prioricen, que no tengan en prioridad a estas políticas devastadoras, sino que tengan en necesidad las necesidades de la población en salud y en acceso a la tierra. Lo que vemos no importa hacia dónde miramos, lo que vemos es que hay cada vez más inundaciones, más sequías, más hambre, etc. Ay, me he perdido un poco. Lo que necesitamos hacer, pienso, o lo que podemos hacer dentro de nuestras comunidades es ir apoyando a estos modelos que sabemos que son viables y seguir buscando caminos y crear más recursos, hacer más investigaciones, apoyar los pequeños productores para que aumenten sus producciones y hacerlo de manera conjunta. Creo que tenemos que hacer palanca con los grupos que trabajan en la base, que están dentro de las comunidades, que van apoyando las estrategias y soluciones desarrolladas por las comunidades. En cuanto a la cumbre, es una pregunta interesante. Yo pienso que si seguimos entendiendo la cumbre de Naciones Unidas, lo que están haciendo es blanquear, digamos, o pintar de verde sus conceptos que de hecho no funcionan. Así que lo que necesitamos es una movilización, hacer escuchar las voces de la población negra, las voces de la población indígena. Necesitamos menos cooptación en nuestras prácticas y tenemos que integrar los recursos, tenemos que juntar todas las diferentes estrategias que sí que sabemos que funcionan, y ahí necesitamos un compromiso decidido por parte de la sociedad social y de las organizaciones. Tanto en el norte global como en el sur global. Y tenemos que decir que si va en contra de los derechos de las personas, pues no es justo. Y si no es justo, no va a solucionar la solución, no va a parar el hambre y seguramente no va a apoyarnos como sociedad en general. Así que tenemos que crear presión sobre la cumbre para que oigan, para que escuchen la voz del pueblo, para que escuchen cuáles son las dificultades de las comunidades, cuáles son sus riesgos y retos. Y necesitamos un desapoderamiento de los agentes privados. A ver, lo que va a pasar en septiembre, ahí va a haber la cumbre y la movilización. Yo pienso que ahora todavía tenemos tiempo y deberíamos centrarnos en cuáles son nuestras visiones para el sistema alimentario para la gente. Y yo creo que en los capítulos, en los diferentes artículos hemos mencionado cuáles son las estrategias y cuáles son las recomendaciones que damos nosotros. Y si vemos que en la cumbre no se menciona, no se habla de eso, ya sabemos para qué tenemos que luchar. O sea, no se trata tanto de lo que hay, lo que hablan en la cumbre, sino que realmente hace falta, ¿no? Y necesitamos, de hecho, los recursos para llevar a la práctica los modelos que sabemos que funcionan. Muchísimas gracias, Kiana. Refiloe, si quieres seguir. Yes, thanks, Patricia. I just wanted to raise Patricia, algunas preguntas que quería resaltar de nuestro
función de preguntas y respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la situación de la solidaridad internacional entre los movimientos de los campesinos y sus aliados para realmente organizar la oposición en contra de la política que se está dando? ¿Ustedes creen que eso debería ser la dirección de las organizaciones globales sociales y qué estrategias deberíamos seguir para que realmente nos escuchen? Yo creo que esto está relacionado con lo que dijiste, Kiana, en cuanto a la cumbre, ¿verdad? Pues cualquiera de los panelistas, si quiere contestar, o cualquiera que pueda añadir. Kiana, yo solo quería decir rápidamente que muchas veces tenemos conversaciones, encuentros y otras movilizaciones que sí hacen surgir líderes, estrategias, campañas. Lo tenemos hoy, lo tenemos en el libro que publicamos y lo tuvimos también en el encuentro en julio, ¿verdad? Y varios más. Yo pienso que las respuestas son evidentes, los temas son evidentes. Yo creo que tenemos los líderes, están aquí. Y mientras seguimos podemos reforzar la solidaridad y conseguir un desapoderamiento de los actores privados, pues es el camino por donde tenemos que tirar, ¿no? Y una cosa que quizá no se ha dicho es que yo creo que tenemos que ver lo que ya hay, lo que ya hemos ido diciendo, y eso lo tenemos que subrayar y dejar bien claro cuáles son las estrategias y cuáles son los modelos. Y voy a dejar por ahora el foro para los demás participantes. Mateus, para India, para Filipinas. Yo creo que ya sabemos lo que hay que decir y simplemente hay que repetirlo y encontrar los recursos para llevarlo adelante. Muchas gracias, Kiana. Yo también quiero añadir algo sobre lo que puede ser nuestra ambición, sobre todo en la solidaridad de nuestras fuerzas contra el neoliberalismo. Y ese objetivo, pues, es fundamental, pero a nivel estatal, pues también tenemos que trabajar en las Filipinas. Vemos también en la India que todavía no hay una comunidad de agricultores que no participan en la lucha, y hay otros sectores de la sociedad que no participan a gran escala. Entonces ahí todavía hay cierta división social y en la India lo vemos también en los distintos estados, y primero tenemos que cooperar y tener esa solidaridad a nivel de todo el país antes de hacerlo también con otros países. Y pues en países pobres como es la India es una cosa, pero si luego pues queremos tener solidaridad con otros países más ricos, pues tenemos que ver cómo organizarlo. Ahora bien, lo que estamos haciendo ya en nuestro país pues es el camino hacia el futuro para dar pasos hacia adelante con pequeños pasos. Muchísimas gracias por estos puntos, y parece que la gente también quiere crear solidaridad global y crear estrategias a ese nivel, pero eso también tiene que estar basado en los sistemas alimentarios locales y tenemos que ver cómo hacerlo, porque como Jay dijo, hay diferentes movimientos que están en distintas fases de desarrollo y una voz unificada es lo que hace falta. Y Mateos o Kiana, si tienen algunos comentarios finales, porque
aunque todavía no hemos llegado a realmente terminar ese debate importante ya sin ese breve tiempo. Muchas gracias y apoyo las diferentes declaraciones de nuestros ponentes en el sentido de que tenemos que unificar a todos los agricultores en el planeta y sobre todo de las diferentes regiones. Por ejemplo, hemos discutido mucho en nuestro país, también con las ONG y comunidades que voluntariamente desean brindar apoyo a grupos indígenas, pescadores, agricultores, y conjuntamente hemos discutido cuál puede ser la estructura de un sistema alimentario, que también ha sido parte de la discusión ahora en Naciones Unidas. Y hay eventos en Camboya donde vemos que el gobierno de Camboya también apoya a la FAO en Camboya y queremos reformar el sistema alimentario y vemos que el sistema alimentario actualmente no asegura los derechos humanos como base del sistema para que sea un apoyo teniendo a los seres humanos en el centro, de punto de mira. Por lo tanto, en nuestras campañas pues, hay ciertas quejas, hemos escrito cartas abiertas al gobierno y hemos puesto el enfoque en los sistemas alimentarios que quisiéramos ver. Y quisiéramos ver un sistema alimentario basado en el beneficio de nuestras poblaciones y también con suficiente información. Los alimentos deben servir para las personas. Es arroz, simplemente que la gente tiene que comer. No debe servir exclusivamente a las empresas. Y hay que respetar que todo el mundo tiene que comer y no diferenciar ahí entre las personas, porque si se evalúa esa situación, pues vemos que en Asia y en países en desarrollo el sistema es sumamente importante. Y nosotros quisiéramos también hablar con otros gobiernos y también con las Naciones Unidas para revisar los derechos a tierra y para que las reformas de tierras se promueven para que los títulos de tierra vayan a los pequeños agricultores y a comunidades indígenas o nativas, porque los que producen la mayor parte de los alimentos para el mundo son ellos. Y debemos actuar para proteger la biodiversidad, que también es una tarea que cumplen esos pequeños agricultores, igualmente que solucionando los problemas ambientales. Y si empresas han destruido sistemas medioambientales, causando daño en el agua o sobre la diversidad en el área. Gracias. Muchísimas gracias por mencionar también este punto, pero quiero invitarles a leer la publicación de las barreras para los sistemas agrícolas y alimentarios post-COVID-19. Va a estar en nuestra página de internet, ahí pueden acceder en la página de internet global y también habrá copias en papel que se van a distribuir entre nuestros socios. Como la Fundación Rosa Luxemburgo y su grupo de trabajo en política agraria, pues seguramente van a
documentar esa publicación y va a ser bastante útil para activistas, para las organizaciones de la sociedad civil, para movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria. Y sin duda las respuestas van a alimentar el debate crítico sobre la política para cuestionar el sistema alimentario hegemónico y promover unas reflexiones amplias como implementar unos sistemas alimentarios alternativos. Y también vemos que en el FSS nuestra colaboración ha contribuido a cambiar la narrativa. Pues ya llegamos al final. Pues hemos organizado por parte de la Fundación Rosa Luxemburg con diferentes socios del mundo el siguiente evento que recalca los fallos de la alianza de la Revolución Verde. Va a ser el 14 de septiembre, martes, 10 EDT y 4 CST, y eso incluye también el redactor especial sobre los sistemas alimentarios. Y eso va a tener lugar el jueves 16 de septiembre a las 5 de la tarde en hora de Berlín. Y también pueden ver los contenidos ya en nuestra página de internet y en los medios sociales que tenemos. Ahora quiero pasar a mi colega Patricia, quien va a concluir la sesión de hoy. Gracias, Refiloe, y recuerdo ahí en el chat pusieron el link a la publicación. Recomendamos muchísimo leerla para poder profundizar lo que los compañeros y compañeras expusieron hoy. Están los artículos de Vijay, de Ang, de Kiana y de Mateus. Así que invitamos a que lo puedan leer y en breve, en algunas semanas, va a estar la versión en español. Entonces, para cerrar, quisiera agradecer muchísimo a nuestros invitados, a nuestros ponentes, a Vijay, a Mateus, a Kiana y a Ang. La verdad es que fue un intercambio muy rico y creo que queda muchísimo para debatir y para hacer, para transformar este sistema alimentario que produce hambre y tratar de construir sistemas alimentarios que garanticen el alimento a la población, un alimento sano, justo y accesible. También agradecer a los intérpretes que hicieron un gran trabajo en hacerlo en 3 idiomas, y por supuesto a ustedes por el interés y la participación activa en el debate. Hubieron muchísimas preguntas, esperamos haber podido responder en la medida de lo posible a todo, y les deseamos una agradable mañana, tarde o noche, dependiendo del lugar en el que estén, y nos seguimos viendo en los otros eventos. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Thank you. Thank you so much, Rambert.